Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices, estamos en el programa Exportadores por el Mundo y no habría programa si no estuviese Miguel Ángel Martín. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a todos los cómplices que nos escuchan desde aquí, desde España, desde Europa, y muy buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica, y en especial a todos nuestros oyentes que están a la misma Argentina, a las 12 del mediodía en Argentina, puesto que hoy el programa de Exportadores por el Mundo es sobre Argentina y España, las estrategias y las oportunidades. Muchísimas gracias, cómplices, por estar aquí cada semana en Exportadores por el Mundo, aprendiendo y disfrutando de todo lo que tiene que ver con el mundo del comercio exterior. Ya sabéis que este programa de Exportadores por el Mundo es un programa que no sería posible si no fuera gracias a ACOFEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, de INFEBEX, la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, y de MVCE Consultores. Bienvenidos nuevamente, lo que os he dicho, bienvenidos, cómplices, para todos aquellos que os incorporáis, que sois nuevos a esta aventura del mundo del comercio exterior. Sabed que aquí tenéis cabida todos los profesionales del mundo del comercio exterior, los directores financieros, los directores jurídicos, los directores logísticos, los directores de administración y, por supuesto, directores de exportación, para que vivan y sintamos toda la pasión de la internacionalización con las estrategias comunes y con las estrategias que lleguen a un buen fin dentro de la misma empresa. Ya sabéis, hoy contamos con, porque imagino que va a seguir, lo digo, ya sabéis, porque movemos mucho por redes sociales, todo es de todos nuestros invitados, toda la información posible de nuestros invitados, para que aprovechéis y disfrutéis toda su sabiduría y todo su know-how que cada semana hacemos aquí en Exportadores por el Mundo. Hoy para mí es un honor y un verdadero placer contar con Gustavo Idígoras, que es presidente en la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y de Centro de Exportaciones de Cereales, que es a su vez miembro de la Asociación de Exportadores de Granos, de las asociaciones CIAR y CEC, que representan a los exportadores y la industria trituradora, que alcanzan el 48% de las exportaciones nacionales y el comercio de 30.000 millones de dólares americanos anualmente. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Gustavo, por estar con nosotros. También contamos con otro viejo amigo, con otro viejo colega que hace años que no coincidíamos después de uno de esos congresos de ACOFEX, de ese Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior, que creo yo, Daniel, que se celebró en Jerez de la Frontera. Daniel, bienvenido, muy buenos días. Hola Miguel Ángel, un gusto de verte nuevamente y de participar de esta charla entre amigos, como vos planteaste antes, que la verdad que es un gusto verte. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues también es consultor en comercio internacional, es despachante de aduana, es presidente del Comité de Comercio Internacional de, ahora las siglas me las explicarás, AMCHAM, AmCham, la delegación. AmCham, American Chamber of Commerce. Perfecto, muy bien. Y además profesor de Logística Internacional de la Universidad Católica de Córdoba. Y como no, nuestro colaborador habitual, también mi mano derecha, el copresentador de este programa, Juan Ramón Suárez Terol, vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, INFEBEX. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos un programa muy interesante por delante. Yo creo que sí, yo creo que la temática y sobre todo con nuestros invitados vamos a ver todo lo posible y todo lo que hay entre el comercio entre Argentina y España. Y por supuesto, ya sabéis, cómplices, al final del programa contaremos con la presencia de Guillermo Rivas Plata, que dará respuesta a las preguntas que nos habéis ido enviando en el correo exportadoresporelmundo@acocex.es con todas vuestras dudas. Bueno, pues nada más. Comenzamos, que ya os he dicho, ya ha mandado Fernando, que es muy bueno de Radio Cómplices, me ha dicho que por favor mantengamos un poquito el tiempo. Ya sabéis que todas las semanas esto se nos va un poquito de las manos y nos alargamos más de la cuenta. Pero bueno, intentaremos cumplirle a los 60 minutos y si no, Fernando, ya sabes que tiraremos para dejarnos unos minutejos más si vemos que el programa es lo sumamente interesante. Pues nada, Juan, doy paso a ti. Hablarnos un poquito de cómo es las relaciones bilaterales entre Argentina y España. Perfecto, pues vamos a hacer un pequeño resumen o por lo menos una pequeña panorámica de un poquito de tiempo, pues para situar un poquito a los oyentes. Y bueno,
Veo difícil que nos centremos en la hora como siempre, yo creo que la vamos a pasar, pero bueno, creo que Fernando va a aceptarlo perfectamente. Si tuviéramos que poner un título a las relaciones entre España y Argentina, podríamos decir que las relaciones comerciales son escasas para lo que debería ser unas relaciones como dos países que están tan cercanos culturalmente e históricamente. Sin embargo, bueno, en la parte de inversiones ya sabemos que en las últimas 2 décadas y media España ha tenido mucha presencia. Bueno, eso podría ser un título. En comercio pienso que España es básicamente, o Argentina es el mercado número 40 en la exportación española. Más o menos para situarnos, el año pasado exportamos a Argentina unos 1.192 millones de euros, que es muy poquito para lo que suele ser la exportación española. Ya digo que es el 40, el destino número 40 en orden. Y Argentina exportó a España 1.780 millones de euros, más o menos, que es, bueno, pues una cantidad también importante, pero que obviamente estamos en la disposición de querer aumentarla. Sé que es un momento difícil y, bueno, una vez que salgamos de este impasse del COVID, yo creo que hay que apostar por esas relaciones bilaterales. ¿Qué exporta España a Argentina? Pues básicamente maquinaria, exportamos vehículos, exportamos aparatos eléctricos también, y por el lado de las importaciones o de las exportaciones argentinas a España, sobre todo sector primario, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer a lo mejor un poco más de esfuerzo. El valor añadido obviamente del sector secundario y terciario pues obviamente es mayor. Pero importamos mucha soja desde España, importamos también crustáceos, cobre y en su momento también biodiesel, que esto yo creo que tanto como Gustavo y Daniel nos van a poner mucho mejor en onda. ¿Qué presencia tenemos? Bueno, pues tenemos las marcas, digamos, las empresas de siempre en cuanto a inversión, ¿no? Que ahí sí somos fuertes. Pues Telefónica, Santander, Gas Natural, los Indra, los hoteles, es decir, Meliá, NH, etcétera, etcétera. Cementos Avellaneda, Everis. Bueno, son, digamos, empresas internacionales que están en muchos mercados y obviamente han tenido una relación con Argentina muy habitual y muy regular. Por el lado de la inversión argentina en España es muy pequeña. El año pasado, hace 2 años, que son los últimos datos que tenemos, pasaba poco de los 100 millones de euros, lo cual es muy poca cantidad y esperemos que en el futuro eso evolucione. Bueno, pues básicamente este era un poco, en menos de 2 minutos, situar un poquito dónde estamos. Ya vemos que aunque somos dos países que deberíamos tener una relación en comercio, ya digo que en inversión sí hemos tenido una relación, pero en el tema de comercio no acabamos de tener una relación. Y eso, con programas como este, esperamos que podamos solucionarlo. Y Miguel Ángel, te dejo a ti que hagas ya la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues ahí nos movemos. Nuevamente vamos a conocer un poquitín más en detalle a Gustavo Idígoras. Como he dicho, es para nosotros un honor y un privilegio el que estés aquí con nosotros en esta mañana en Exportadores por el Mundo, Gustavo. Para mí también, así que muchísimas gracias y muy interesante la introducción de Juan Ramón. Muy bien, Gustavo. Me gustaría un poquitín que conocieran más nuestros oyentes, nuestros cómplices, cuál es tu labor principal dentro de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales. Sí, son 2 cámaras que se han fusionado hace muchos años, pero son cámaras dedicadas a la exportación. Argentina, como ustedes conocen, es un país por definición agroexportador, particularmente de materias primas agrícolas y también de algunos productos de origen animal, como son las carnes o los lácteos. Cuando uno ve la estructura exportadora de Argentina, se encuentra con que más del 60% de las exportaciones son de origen agropecuario. Y en el caso particular nuestro, como Cámara, a mí me toca la representación institucional, política y gremial de todos los exportadores argentinos de granos, ya sea cereales, maíz, trigo, cebada, sorgo, así como de oleaginosas, soja, girasol y por supuesto también de los productos transformados de la soja. Argentina tiene una diferencia con otros países del mundo que tiene una alta transformación de la soja en Argentina y lo exporta como productos transformados, particularmente a Europa y al sudeste asiático. Europa siempre ha sido en los últimos 30 años el gran cliente de la Argentina para lo que nosotros denominamos harina o pellets de soja, que va básicamente a la alimentación animal. España es uno de los mercados,
así que tenemos relaciones cotidianas con las empresas españolas de alimentos elaborados de piensos, y con la Cámara también de piensos de España, dado que la harina de soja es un ingrediente básico para la producción porcina en España. Por eso tenemos una relación muy fuerte. La capacidad de producción porcina española está muy vinculada con el suministro de la Argentina. Y esa es una relación histórica bastante sólida, donde hemos ido creciendo año tras año y donde además existen relaciones históricas. Y luego también tenemos otra relación histórica con España, si me permites esta anécdota, claro que sí, que está vinculada con un producto que es un maíz bastante especial que sirve para hacer el cornflakes, los alimentos de desayuno, que España tiene una empresa que se llama Daxa, muy conocida a nivel internacional, que es la proveedora de Kellogg's, y que todo el suministro que tiene de ese maíz especial, por razones agronómicas y climáticas, se produce en Argentina, que se lo denomina maíz Flynn. Es decir, que España le provee a Kellogg's a nivel mundial, transformando el maíz que se produce aquí en Argentina con contratos de largo plazo, con lo cual también tenemos un vínculo histórico ahí, y ahí llegamos al consumidor final también en manera conjunta como un emprendimiento comercial argentino-español. Pues muy interesante, un poquito conocer la función de las cámaras. Te lo agradezco profundamente, Gustavo. Seguro que todos nuestros oyentes y todos nuestros cómplices estamos viendo que todo esto es muy interesante. Saber cómo os organizáis allí, cómo el pequeño productor y los productores, cómo los organizáis, porque somos latinos y esto a veces el asociacionismo y el trabajar en equipo y el trabajar en cooperativa se hace un poquitín complicado. ¿Cuál es vuestra forma de trabajar con los pequeños productores? Sí, efectivamente, como tú bien dices, es muy complejo. Tenemos una forma de trabajo y una idiosincrasia que generalmente nos genera problemas a la hora de coordinar acciones colectivas y de trabajar de manera cooperativa. En Argentina tenemos 4 asociaciones de productores a nivel nacional que representan a distintas categorías de productores, 2 asociaciones que representan a pequeños productores, uno que se denomina Federación Agraria y otro que se denomina Confederaciones Rurales Argentinas, y luego productores más grandes y las cooperativas, que es la CONINAGRO, que es la que representa a todas las cooperativas agrícolas en la Argentina. A su vez, las empresas cooperativas también son socias de la Cámara que represento, y tenemos 2 grandes grupos en Argentina, cooperativas agrícolas, uno es ACA y el otro es AFA. Ambas cooperativas en total sobre 100 millones de toneladas de grano que comercializamos anualmente, movilizan alrededor de 25 millones de toneladas. Es decir, que la función cooperativa agrícola en Argentina es muy fuerte, y por supuesto las cooperativas no solamente comercializan granos, sino también comercializan insumos agropecuarios, tienen industria frigorífica, tienen también puertos de exportación y también tienen desarrollos tecnológicos. En ese sentido están bastante bien integrados, y además luego hay un universo adicional a esto que nosotros denominamos agricultura familiar. Es una agricultura que tiene muchos inconvenientes para entrar al circuito comercial, que generalmente no participa en estos circuitos de lo que nosotros denominamos agricultura comercial, y ahí las representaciones políticas y gremiales son muy diversas. Sobre todo hay muchas asociaciones y organizaciones sociales que trabajan con ellos, y también una política de desarrollo social del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para trabajar sobre ese universo de productores, pero más que nada están orientados a la producción hortícola, dado que las extensiones que tienen son muy limitadas, el acceso al capital es nulo y muchas veces ni siquiera están registrados desde el punto de vista fiscal, y son siempre producciones familiares donde toda la familia se dedica a la actividad como fuente principal de ingreso, así que te diría que en ese rubro hay 2 grandes agriculturas en Argentina, una agricultura competitiva que siempre está mirando el precio internacional. Esto es importante entender, que por ahí es distinto de España.
Argentina produce alimentos para el mundo, como concepto de definición. Concepto global. Muy bien. Concepto global. Nosotros cuando tomamos una decisión, por ejemplo, ahora viene la siembra de trigo. En Argentina el año pasado tuvimos 20 millones de toneladas de trigo, de las cuales vamos a exportar 12 millones. Y cuando vemos si nos conviene o no volver a sembrar trigo, estamos viendo el precio de Chicago. Esa es la decisión. Descontado los impuestos internos, ¿no? Ustedes saben que en Argentina se castiga la exportación a través de derecho de exportación, porque es la única forma que el Estado tiene de tener ingresos fiscales rápido para atender las políticas sociales, porque estamos en una situación económica muy complicada. Pero por lo tanto, cada vez que se toman decisiones de producción en Argentina, en los principales cultivos y también en la ganadería, está vinculada con las demandas internacionales. La ganadería hoy está viendo el precio que paga Alemania y Beijing para ver si va a invertir en ganado. Y de esa manera se toman decisiones. O sea, que estamos hablando de que es un sector en commodity, ¿no? Lógicamente, que va en el día a día con diferentes cotizaciones, ¿no? Con lo cual, la forma de entrada sería mucha base por intermediarios, lógicamente. Sí, correcto. Hay cadenas de valor. Esas cadenas de valor lo que integran es al proveedor del insumo, a los productores primarios, a los transformadores y a los exportadores. En la mayoría de los casos, los transformadores y exportadores son la misma figura societaria de empresa. Y por supuesto que es difícil detectar productores que tengan capacidad exportadora. En muy pocos casos se da, más allá de estas cooperativas, pero también las cooperativas son de segundo grado, es decir, que el productor es el primer grado y luego están las cooperativas que son las que compran y comercializan. Y comercializan. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Daniel y luego ya continuamos y entramos todos en dinámica. Daniel, nuevamente, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar aquí en Exportadores por el Mundo. No, por favor, Miguel, siempre un gusto hablar con vos. Daniel, como buen consultor de comercio exterior y profesor, docente y esa responsabilidad que tienes ahí con las cámaras de comercio, ¿cuáles son los principales obstáculos o barreras que tiene un exportador español para entrar en Argentina y viceversa, puesto que tú te dedicas bilateralmente, ¿no? ¿Qué obstáculos son los que encuentra un empresario argentino para exportar para España? Como decía Gustavo hace un minutito atrás, realmente la situación del exportador argentino es muy particular, ¿no? Porque la estructura de costos hace que uno tenga que agregar el concepto del derecho de exportación, que es realmente a nivel mundial una rareza, ¿no? O sea, en general los países lo que tienden es a incentivar lo que tiene que ver con la exportación, con medidas para tal fin, y nosotros la agravamos. Es difícil a veces de explicar esta situación, ¿viste? Cuando uno habla con empresas internacionales, ¿viste? Que están acostumbradas a otra cosa, pero la realidad es esa, ¿viste? Y es muy difícil para las empresas argentinas armar estructuras de exportación pensando en que los costos también se van moviendo de manera permanente con estas irregularidades que se dan del tipo de cambio, digamos, que va modificándose de manera permanente. Acá es muy dinámico todo, Gustavo seguramente me va a entender, es muy dinámico todo, y yo creo que al empresario español le cuesta entender esa dinámica, ¿viste? Le cuesta entender que las cosas cambien tanto, ¿viste? Y tan rápido, ¿viste? O sea, bueno, ahora mismo con el coronavirus en España yo creo que es entendible, ahora es más fácil explicarlo. Está bien, pero eso, fíjate vos que es una coyuntura... O sea que... Sí, es una coyuntura que a todos también nos pone de manifiesto este tema de los cambios. La realidad es que a nosotros el coronavirus lo que nos hizo fue parar de alguna manera la actividad exportadora o importadora, pero no nos sorprendió el tema del cambio, si te tengo que decir, ¿viste? Esta cuestión, ¿viste? Media arbitraria de ir y frenar, es como una cosa a la cual, por desgracia, nos hemos acostumbrado acá internamente, ¿viste? Y como te decía, es difícil a veces de transmitir y que empresarios de economías un poco más sólidas y estables lo puedan entender, ¿viste? Porque es una dinámica rara, diferente. Acá, por ejemplo, los precios en lo que tiene que ver con productos de exportación
son precios que se van cambiando todo el tiempo, ¿viste? O sea, a diferencia de lo que tiene que ver con productos primarios, ¿no? Que domina un poco el escenario exportador argentino, que como decía Gustavo, vos tomás como referencia precios internacionales de Chicago y vos, el resto es acomodarte un poco a esos precios internacionales, ¿viste? Pero si vos manejas ya alimentos manufacturados o productos de origen industrial y demás, es un desafío, realmente es un desafío, porque hoy estás competitivo, mañana dejas de estarlo, ¿viste? Tenés que estar ajustando permanentemente y es difícil poder encontrar algo estable y permanente a la hora de hacer negocios, ¿viste? Y en ese sentido, digamos, es importante diferenciar, por un lado, la visión del empresario y por otro lado, la visión del gobierno. El empresario, por supuesto, que quiere vender, quiere mantener las condiciones, quiere la estabilidad, ¿viste? Pero por el lado del gobierno, digamos, y a nivel político hemos ya tenido diferentes signos políticos en los últimos años, no se logra mantener esa regularidad que posibilite que el empresario esté dispuesto, digamos, a ahondar su participación en mercados internacionales. Eso hace que también el foco esté puesto mucho en el mercado interno, ¿viste? El mercado interno es como que asume estos cambios, estas subas de precios, estos acomodamientos con mucha naturalidad, digamos, es más, te diría, con demasiada naturalidad para mi gusto, ¿viste? Sí. Y no te acostumbras a todo, claro. Claro, ¿viste? Ya cuando pasa el tiempo ya lo tomas como algo natural y se maneja así, pero es difícil de transmitirlo eso a nivel internacional, ¿viste? Y fíjate vos lo que decías, Miguel, ¿no? Hay mucha afinidad, lo que contaba incluso Juan Ramón, digamos, al principio, ¿no? O sea, hay mucha afinidad entre nosotros en lo que tiene que ver en lo cultural, en la parte comunicacional y demás, pero en la parte de negocios tenemos diferencias profundas, ¿viste? Estas diferencias de precios que estamos hablando son diferencias profundas que hace que no nos entendamos sobre algo que es básico, ¿viste? El nivel de inflación que tiene Argentina, el nivel de evaluación que está llevando adelante desde hace un tiempo esta parte. Digamos, son conceptos que ustedes, yo creo que el empresario español no está muy habituado a esa cuestión y Correcto. Le cuesta mucho aceptarlo y entenderlo, ¿viste? Entonces, ¿qué te encuentras? Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la exportación de productos argentinos hacia España. Por otro lado, tenés el empresario español que me toca trabajar incluso con empresas muy importantes que suministran lo que son insumos para hospitales y demás, que quieren vender también acá y entienden que la cuestión también no es sencilla en el sentido de que la financiación se va cortando, el acceso a las divisas se va cortando, hay modificaciones en los aranceles, no se sabe, digamos, tampoco cuál es la situación del Mercosur de acá en adelante y qué va a pasar entre el Mercosur y la negociación con la Unión Europea también. Entonces hay un montón de interrogantes que hacen que, en definitiva, sea toda una aventura para el empresario español poder vender en nuestro país, entendiendo que también tiene que ir acomodándose a todos estos vaivenes a los que somos sometidos nosotros de manera permanente. Para mí es todo un desafío también para el empresario español, porque acá se entiende muy bien, digamos, con la gente. Les cuesta entender esta dinámica de la inflación, de la suba de precios, ¿viste? De lo que tiene que ver con el tipo de cambio, esos movimientos, les cuesta muchísimo entender, pero también yo creo que los niveles de rentabilidad que tienen el empresario español o la empresa española en la Argentina es atractivo, ¿viste? Es atractivo y que invita de alguna manera como digo yo, a poner los pies en el plato, ¿no? A tratar de plantearse ese desafío de entender cómo son las cosas acá, porque eso permite, digamos, en una de esas tener un diferencial en cuanto a rentabilidad en función a lo que manejan en sus propios países, ¿no? Entonces ahí yo creo que está un poco también el desafío del empresario español de entender que si bien tenemos muchas afinidades y nos entendemos súper bien, hay cuestiones profundas que tienen que asimilar en corto plazo. Es así.
Es así. Bueno, lo del desafío del empresario español, vamos a verlo también, ¿eh? Ya sabes que a veces es un poco complicado, que se va todo muy más o menos a lo fácil y a lo rápido. Juan, querías intervenir. Sí, bueno, un poquito, además, mira, lo acabas de lanzar un poquito tú también sobre el empresario medio, sobre todo de empresas medianas y pequeñas, y tanto Daniel como Gustavo nos van a dar su opinión. Pero lo que decíais hace un momento, la exportación gravada, eso para los europeos es muy complicado. Hay que pensar que, obviamente, la Unión Europea es un mercado extremadamente proteccionista, que eso no sale mucho en los medios, pero es verdad que es muy proteccionista, como ya sabéis vosotros. Pero sí es cierto que estamos dando ayudas continuamente a la exportación. Y en España, para que os hagáis una idea, tenemos problemas para conseguir empresas que quieran recibir subvenciones. Debe ser un caso único en el mundo, ¿no? Cuando hablas con los americanos, yo me acuerdo de ir a alguna feria en Estados Unidos y me decían, no, los americanos, ¿eh? No, me costó $10.000. Claro, yo iba con una comunidad autónoma española y nos había costado 1.000 euros el viaje con el stand y la presencia en Nueva York. Yo estaba callado, porque digo, como le diga que me costó todo 1.000 euros, el tío se muere aquí. Pues eso es bastante. Y tiene que estar el ICEX ahí tirando de las empresas, oye, que te vamos a dar dinero. Y dice, ya, pero si hay que hacer papeleo, no quiero. Entonces, hombre, algún papeleo hay que hacer, ¿no? Bueno, eso es bastante del empresariado español, ¿no? Pero fijaros que el tema del consorcio, porque ahí sí creo que tenemos también muchas similitudes y sobre todo la mentalidad del empresario para asociarse. Aquí en España tenemos muchos problemas y Miguel Ángel y yo lo hemos visto 1000 veces. El hacer un consorcio es la cosa más difícil que hemos hecho en nuestra vida. Yo creo que es una de las profesiones de riesgo más importantes que hay en el mundo, ser gerente de un consorcio español, porque la locura entre los gerentes es tremenda y es un estrés absoluto. En el caso de agroalimentario especialmente, si te vas a tecnología, a lo mejor ya es más sencillo, es otra mentalidad, etcétera, ¿no? Y si vas a Francia e Italia, veis que tienen algo natural para asociarse. Son extremadamente eficientes en eso, lo toman como algo natural. El español siempre ve más competencia entre sus homónimos. ¿Cómo veréis vosotros la figura del consorcio o la figura de asociación empresarial para la exportación y la mentalidad de los empresarios, tanto Daniel como Gustavo? ¿Cómo lo percibís? Bueno, Daniel ya nos estuvo hablando, Gustavo ya nos estuvo contando antes lo difícil que es hablar con los productores. ¿Cómo veis la capacidad de asociación, la mentalidad de asociación de los empresarios argentinos? Empezamos por Gustavo. Bueno, la verdad que como tú dices, tenemos dos escenarios políticos distintos, institucionales distintos. En Argentina, todos los gobiernos consideran que la exportación agroalimentaria es la clave de obtener un desarrollo sostenible, pero todos los gobiernos la castigan en términos impositivos y además por otra segunda razón. Acá no hay subsidio agrícola a la producción, hay más impuestos que en el resto de la economía. Es decir, cuando la economía tiene un porcentaje de impuestos alrededor del 35% sobre los márgenes, el sector agropecuario tiene 65% de carga tributaria, es decir, nivel de impuestos sobre sus márgenes. ¿Qué diferencia, no, del mundo, Gustavo? Perdona, ¿qué diferencia cuando aquí está todo subvencionado en Europa, en Estados Unidos? Toda esa producción viene subvencionada prácticamente. Efectivamente, por eso es que cuando uno analiza los precios en Europa o en Estados Unidos, teniendo en cuenta los altos derechos de importación que tienen cuanto más procesados son los productos, y le suma eso el nivel de subsidio, es muy difícil comparar con países como la Argentina, donde no tenemos subsidios, no hay acceso al crédito, hay formas de financiamiento privado, el 75% de la siembra de granos en Argentina la autofinanciamos entre proveedores de insumos y exportadores. Nosotros como exportadores tomamos dólares en el exterior, los ingresamos para que los productores compren sus insumos y puedan hacer su siembra. Entonces son dos sistemas muy distintos. Ahora bien, a la hora de exportar, cualquier empresa argentina, como dice Daniel, va a tener siempre interés. Siempre hay muchas consultas, preguntas, interés. Lo que sucede es que es tan grande la inestabilidad del sistema macroeconómico que es muy difícil que puedan permanecer, y como ustedes bien saben, el comercio exterior lo más importante es la permanencia, tener estabilidad en sus operaciones, en materia de flujos y de calidades.
y eso es una complicación para los exportadores argentinos. Existen, tal vez Daniel conozca algunos también, varios casos de consorcios en Argentina que han sido malos en términos de experiencia. Por ejemplo, conozco uno que es el caso lácteo, de pequeños productores que sigue funcionando. Conozco otro que es el de harina de trigo, que está a cargo justamente de la Cámara de Fabricantes de Harina, y algunos otros consorcios. En nuestro caso, por ejemplo, hicimos un consorcio para el registro de ingreso de harina de soja en China. Todas las exportadoras grandes que ustedes puedan conocer, que están también y son multinacionales, conformamos un consorcio porque era tan complicado, tan difícil la burocracia china, que hicimos un consorcio. Así que está todo administrado a través de la Cámara para acceder en todos los procesos de acceso a mercado, y funciona. Yo creo que generalmente, por una cuestión cultural, el pánico es el único momento en el cual nos asociamos. Cuando llegamos a ese nivel emocional, es ahí donde dejamos de lado nuestros egos, nuestros problemas y todo, y empezamos a funcionar de manera colectiva. Somos muy igualitos, somos muy igualitos, muy igualitos. Daniel, ¿y en otros sectores esto cómo vivís los consorcios o el asociacionismo? Mira, lo que pasa que ese es un tema que por lo menos a mí me apasiona, el tema de los consorcios de exportación. Justamente yo tuve la posibilidad de ver el tema en Italia, como vos decías, y pude ver justamente el nivel que tienen ellos para asociarse, y la verdad es que es espectacular esa situación. En la Argentina es muy difícil porque de hecho hay... digamos, la ley de consorcios de exportación tampoco es muy atractiva, no lo hace muy atractivo para las empresas. Entonces, el empresario pyme lo que ve particularmente es esta situación de que es un gasto más para él, ¿viste? Es un gasto más, es una estructura societaria más en la que no se quieren poner. Entonces, buscan otras figuras que son la de grupos exportadores, ¿viste? Que en definitiva no es lo mismo que un consorcio, no tiene la misma fuerza ni la misma representatividad, pero cumple el fin que, digamos, es juntarse entre varios y poder solventar de una manera eficiente un proyecto de exportador. El tema es que eso no es muy sostenido en el tiempo, ¿viste? Acá se buscan resultados de muy corto plazo, es un problema, digamos, eso, ¿no? Yo siempre tengo presente en las reuniones que mantuvimos en aquel momento en España, con ustedes, en Italia, cuando uno se plantea proyectos de exportación, se los plantea 3, 5 años, ¿viste? Y acá en la Argentina vos tenés que tener resultados en el primer año. Si no tenés resultados en el primer año, nadie va a seguir invirtiendo un centavo más en un proyecto exportador, ¿no? Más allá de todo lo que le puede dar un proyecto exportador a la empresa en cuanto a contactos, información técnica, desarrollo de marketing, digamos, eso es al margen, ¿no? La realidad es que también es muy difícil encontrar grupos exportadores que se sostengan en el tiempo, y por supuesto uno lo puede enfocar siempre. Yo creo que acá en la Argentina particularmente funcionan mejores los grupos heterogéneos, ¿sí? Donde tenés diferentes actores que no van compitiendo entre sí, ¿viste? Entonces, eso hace que la gente sea más abierta, pueda exponer sus cosas, preocuparse por el desarrollo del otro, ¿sí? Van colaborando más. Cuando ya los grupos son homogéneos del mismo producto, donde ya empieza a haber discusiones sobre quién provee las cantidades y cómo es el reparto, ahí ya realmente eso es un problema profundo, y no hay resultados demasiado positivos. Gustavo, en una de esas, dentro del sector, conoce más dentro de lo que tiene que ver con granos, que en general los grupos exportadores y los consorcios tienen que ver con eso, pero suele haber muchas discusiones y es muy problemático la asignación de los cupos, ¿viste? Entonces, eso es difícil de manejar en culturas como las nuestras, donde la competitividad es tan grande y donde muchas veces se manejan, no sé, cuestiones que tienen que ver con luchas históricas, digamos, entre familias y luchas de mercado así muy profundas. Entonces,
Yo creo que nosotros estamos hechos para compartir desde un lugar heterogéneo, ¿no? De compartirle la experiencia a otro que no compite con nosotros, y eso funciona mejor. Muy bien, pues me parece fantástico todo este comentario y todas esas ideas de conocer un poquitín más los negocios entre Argentina y España. Sí me gustaría saber, por ejemplo, que también somos conscientes que nos están escuchando muchos emprendedores y muchas personas que quieren alzarse con un puesto de responsabilidad en las empresas, como es el director de exportación. Sí me gustaría saber vuestra opinión sobre cuál creéis que tiene que ser la actitud, el perfil de una persona que tiene que tomar las decisiones en la empresa a la hora de tomar estrategias. ¿Qué le aconsejaríais? ¿Qué le diríais? ¿Qué tipo de perfiles son los que uno tiene, en los cuales puede cogerse como referencia para diseñar muy buenas estrategias, para ir a exportar, para que una empresa española vaya a Argentina a vender y viceversa, de Argentina para venir no solo a España, sino también a toda Europa? Gustavo, empezamos por ti. A mí me parece que en cuanto a las habilidades de este perfil, claramente tendría que tener dos habilidades, por lo menos la experiencia mía después de tantos años en este sector. La primera es el conocimiento del mercado. Es muy importante y muy valioso. En general, los empresarios del sector agropecuario, al menos en Argentina, saben mucho cómo producir, pero no tienen conocimiento de cómo vender. Siempre hablamos nosotros de que Argentina es muy eficiente en lo que denominamos tranqueras adentro, es decir, dentro del establecimiento, de la finca, del campo, pero que tiene enormes dificultades a la hora de la comercialización. De hecho, si ustedes ven las estadísticas de comercio exterior de Argentina, Argentina es un país FOB. Pone la mercancía en el barco y hasta ahí llegó y no sabe más nada. Ni siquiera productos de alto valor, como puede ser la carne vacuna enfriada, ya preparada para su consumo, tampoco sabe quién es el comprador final. Tiene, por ejemplo, un trader en Alemania que la termina vendiendo al Corte Inglés, pero perdió toda la cadena de valor completamente de su conocimiento una vez que dejó el contenedor en el puerto, aquí en Buenos Aires. Así que primera habilidad me parece conocimiento del mercado, conocimiento de los canales de comercialización, etcétera. Y la segunda habilidad muy importante es que el comercio exterior es tan fluctuante que la creatividad me parece que es uno de los valores a tener en cuenta. La creatividad en cuanto a formas de comercialización, tipo de productos, diversificación de mercados, este concepto de diversificación de mercados que uno siempre insiste como objetivo y meta de cualquier empresa exportadora, es muy importante, pero a veces también cuando uno ve los skills de las personas que conforman el grupo de trabajo de la empresa, se encuentra con que la empresa no tiene esas capacidades. Y por eso también a veces el asesoramiento externo resulta valioso, ¿no? para eso. Pero me parece que son las dos habilidades básicas a tener en cuenta. En Argentina habría una tercera habilidad importante, que no sé si sucede en España, que es el conocimiento de la burocracia. No solamente en términos regulatorios, saber la regla, sino con quién hablar del Estado, el funcionario que pueda destrabar la situación, ya sea en el tema sanitario, por ejemplo, en nuestro caso, o en aduana, etcétera. Eso también es muy importante cuando hay alta burocracia. Bueno, aquí afortunadamente por el hecho de la Unión Europea ha habido un cambio importante. Lo que pasaba antes, ese mismo problema, pero luego la Unión Europea, lógicamente, todo esto va muy rápido y la formación al estar todo también muy digitalizado todo, ¿no? Con lo cual va todo más o menos, al menos en la parte que a mí me compete, lo que yo he vivido, no es demasiado complicada. Imagino que habrá detalles sectoriales en algún caso en concreto que sucederá lo mismo. Daniel, lo mismo, perfiles. Yo creo que, compartiendo un poco lo que dice Gustavo, yo creo que acá lo que se valora mucho es la creatividad, la adaptabilidad y la resiliencia también, porque hay que estar permanentemente aguantando. Acá, a veces hay una cuestión que tiene que ver con que el que aguanta más, es el que termina, en una de esas cerrando las operaciones. Y realmente el manejo de la información y el uso de las nuevas tecnologías creo que es algo que indudablemente vino para quedarse, y es una necesidad que las empresas, por lo menos que se fijen en mercados internacionales, tengan la habilidad de poder manejar ese tipo de información. Hoy yo, la verdad que analizando lo que tiene que ver con la globalización 4.0
y cómo ha avanzado bastante, digamos, el tema de la información. Digamos, he tenido la posibilidad de trabajar, estamos incluso trabajando con software, ¿viste? Que tiene que ver con el uso de tecnología para la identificación de mercados, el tema de poder acceder cada vez más rápido, digamos, a los potenciales clientes, a la información. Yo creo que ahí hay una habilidad muy grande para desarrollar en corto plazo, ¿no? Pero como te digo, siempre acá en la Argentina se valora muchísimo lo que tiene que ver particularmente con la adaptabilidad, ¿no? Porque todo el tiempo nos están moviendo la cancha, como decimos nosotros, nos están moviendo el terreno de juego y necesitamos permanentemente ir acomodándonos a las circunstancias. Eso, bueno, es un valor muy importante para nosotros. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Juan, algo que querías también comentar tú. Sí, bueno, a mí me hace gracia un poquito también lo de la burocracia, ese tercer factor que nos comentaba Gustavo antes. Y bueno, aquí en España también lo tenemos. También lo tenemos. La división en comunidades autónomas, bueno, es un poquito complicado para hacer entender a veces a gente que no vive aquí, pero tenemos también diferentes niveles y al final acabas en la Unión Europea, con lo cual, y te pongo un ejemplo, hace unos años unas subvenciones de la Unión Europea para un sector agropecuario, para un sector muy determinado, una comunidad autónoma, de las 300 solicitudes de subvención que se presentaron, solo había 2 que estaban perfectamente presentadas. Para que veas un poco también la complicación de la Unión Europea, ¿no? Que es un aparato eminentemente burocrático. Quería preguntaros a vosotros, lanzando otro tema que creo que es muy importante para los próximos años, el tema del Mercosur y la Unión Europea. ¿Vale? Porque en principio hay veces que vamos muy adelantados, otras veces vemos que se para y no sabemos a veces bien y cómo os va a afectar. Me gustaría que me dijerais los dos, tanto Gustavo desde el sector agropecuario, desde los commodities, como Daniel. ¿Cómo veis la situación desde Argentina de la relación Mercosur-Unión Europea, la situación actual, y cómo pensáis que os va a afectar en el futuro, que esperemos que sea de una forma positiva? Gustavo, empezamos por ti. Bueno, en mi caso, a mí me ha tocado, antes de ingresar al sector empresarial, he sido funcionario del Estado argentino y me ha tocado ser negociador agrícola muchos años. Así que estuve 15 años en la negociación Mercosur-Unión Europea, que fue básicamente la historia de un fracaso, porque no había forma de que pudiéramos encontrar puntos en común. El Mercosur de por sí es un esquema de integración muy diferente al de la Unión Europea. Primero, que es intergubernamental, es decir, no tenemos una estructura supranacional que establezca normas y armonice, sino que entre los 4 países tenemos el mismo nivel de poder para decidir, y eso ya de por sí es un inconveniente. En segundo lugar, porque los vaivenes económicos y políticos de los países del Mercosur siempre fueron distintos entre sí, y eso genera también dificultades para avanzar. Pero bueno, finalmente se logró hacer el primer acuerdo político Unión Europea-Mercosur. Ahora está en el proceso de revisión legal, que calculamos que va a finalizar para después del verano europeo. Y Argentina cambió su gobierno. Al principio el gobierno actual era un poco reacio a avanzar en este tipo de acuerdos. Hemos mantenido muchas conversaciones con el actual gobierno. Y por suerte, sobre todo con el canciller de la Argentina, hemos conversado mucho en los últimos 30 días y ellos han ratificado la decisión de avanzar en la implementación del acuerdo y enviarlo al tratamiento parlamentario, porque tiene que ir a aprobación de todos nuestros parlamentos. Así que eso es una buena noticia. Lo mismo pasa con el acuerdo Mercosur-EFTA, es decir, todos los países europeos no miembros de la Unión Europea. Lo que sí han puesto algunas dudas sobre la priorización en el resto de las negociaciones con Corea, por ejemplo, pero bueno, para el caso puntual de Europa sí hay interés, hay cierta afinidad política de nuestro gobierno también con varios países europeos y con líderes europeos, incluyendo España, que también le dan bastantes seguridades o tranquilidades para avanzar. Así que creemos que el acuerdo Mercosur-Unión Europea podría llegar a verse plasmado en la realidad
en los próximos 2 años, porque los debates parlamentarios pueden durar al menos un año en nuestros países, ¿no? Más allá de que se ha acordado que la implementación sea individual, es decir, una vez que lo apruebe el Parlamento Europeo, si lo aprueba, por ejemplo, el Parlamento de Paraguay, podría entrar en vigor únicamente para Paraguay y no para el resto de los países de forma transitoria. De todas maneras, en Argentina hay un debate abierto, que seguramente Daniel también podrá ampliar, sobre estos temas, por el tema de cómo relacionarnos con el mundo desde el punto de vista comercial, porque claramente también hay un interés político de proteger el mercado interno. En bienes industriales estamos hablando y en servicios, no tanto en bienes agropecuarios, donde Argentina tiene ventajas competitivas. Pero de todas maneras, nuestro interés siempre como sector exportador, muchos a otros sectores, de hecho estamos haciendo gestiones ahora para que se debata a nivel del legislativo una propuesta de política agroexportadora permanente y estable. Estamos haciendo gestiones con el gobierno actual para mantener abiertos todos los canales dentro del Mercosur y que el Mercosur sea la forma de negociación de acceso al mercado que tenga la Argentina en los próximos años. Perfecto. Muy bien, Daniel. Yo lo que les puedo decir es que el Mercosur, que tiene más de 25 años, digamos, nació como una unión aduanera imperfecta y lo que hizo, digamos, de manera sostenida en todos estos años fue mantener su imperfección y quizás hasta en algunos casos profundizarla, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que nuestro gobierno también, nuestro país en realidad tiene como una cuestión, está vivo, ¿no? Entonces, cada 4 años pasamos de ser un país que se abre al mundo a después nos cerramos al mundo, después nos abrimos al mundo otra vez, después nos cerramos al mundo. Es difícil también mantener o entender cuál va a ser la postura en adelante. En un principio, cuando llegó la noticia de esta negociación con Unión Europea, que está planteada desde el inicio del Mercosur, o sea, tiene más de 25 años, digamos, esta posibilidad de acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, digamos, todo lo que tiene que ver con apertura, para nosotros debería ser una muy buena noticia, o sea, la posibilidad de acceder a un mercado maduro como el europeo, exigente, es un desafío para una economía como la nuestra superador, o sea, es un desafío superador, ¿no? Y debería ser tomado de una manera sumamente positiva. Bueno, ¿qué pasa? Cambio de gobierno, como decía Gustavo, estamos viendo esta cuestión de lo que es proteger el mercado interno, hasta dónde va a llegar, digamos, o qué va a significar, digamos, esa protección, teniendo en cuenta que claramente Argentina estaba lanzada hacia una apertura, hacia una gran apertura del mundo, ¿no? Y que el gobierno anterior particularmente hizo una gestión, digamos, de apertura y de negociación. Yo la verdad me cuesta pensar en otro nivel de gestión similar en los últimos 20 años. O sea, realmente fue muy, muy buena la gestión. Y ahora estamos en el medio de una pandemia global que dentro de ese clima general, nosotros en la Argentina ya teníamos nuestro propio clima local, que tenía que ver con el tema de la renegociación de la deuda externa. Entonces, la renegociación de la deuda externa puso en un impasse en este momento, y ya desde hace varios meses, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 meses, ¿cuál va a ser la política externa de nuestro país en adelante? O sea, hoy no está claro, hoy no hay un plan económico, hoy no se sabe, digamos, para qué lado va la Argentina, digamos, desde ese punto de vista. Lo que sí sabemos que está claro que somos un país agroexportador, ¿sí? Y de hecho, los números marcan que el único sector que no se cayó durante digamos, la pandemia y que mantiene su nivel exportador es el agroexportador, ¿no? El resto está naufragando, en algunos casos abruptamente y en otros casos lento, ¿no? Pero la realidad es que nos marca que digamos, para nosotros el acuerdo con la Unión Europea debería ser una noticia espectacular, debería plantearnos un desafío de crecimiento como país y como un trampolín incluso para acceder a otros mercados a través de la Unión Europea.
y creo que todavía eso no está muy claro, por lo menos en qué va a derivar en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Y teniendo en cuenta que después seguramente, o a lo mejor habrá continuidad de gobierno, cambio, y que cada 4 años tenemos que ver qué hacemos, ¿viste? Entonces, creo que esa es una de las grandes diferencias entre los países que han podido sostener crecimientos en el tiempo, ¿viste? Esta cuestión de marchas y contramarchas, que a veces lo que hacen es dificultar un poco el panorama futuro, el nivel de inversiones, con quién nos integramos y de qué manera, a qué sectores les damos prioridad y cómo. Y es un poco, ¿viste? En el sector en el que está Gustavo, cómo, por ejemplo, no podemos profundizar más lo que tiene que ver con el agregado de valor de productos primarios, ¿no? Que debería ser el gran desafío de la Argentina, ¿no? Dejar de vender productos primarios para cada vez incrementar más lo que tiene que ver con productos manufacturados. Sí, sobre todo porque esa es la tendencia. Y no podemos avanzar en eso porque realmente las condiciones hacen que el suelo esté tan movedizo que sea difícil, digamos, también tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Daniel y Gustavo. Ahora toca ya el tiempo de ACOCER Responde. Contamos con ello con Guillermo Rivas Plata. Muy buenas tardes, Guillermo. Guillermo, ¿estás ahí? Guillermo. Y te veo, Guillermo, pero no tienes el... Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, que estabas ahí desaparecido. Oye, Guillermo, bienvenido. Sí, correcto. Lo que pasa es que no tengo imagen, lo siento. Bueno, no te preocupes, es la primera vez que estamos haciendo y estamos grabando el programa para que luego lo podamos colgar y sobre todo que dé un poquitín más de dinamismo y que todos nuestros cómplices pues nos vean un poquitín las caras y que bueno puedan aprovecharse de esa comunicación no verbal que a veces dice mucho cuando lo acompañamos de las palabras. Bueno, Guillermo, hemos recibido tres preguntitas que como siempre son para que te luzcas, para que saques nota. Vamos a ello. Elena nos pregunta: ¿los aranceles que está aplicando Estados Unidos son para los productos europeos o solo para los españoles? Ella dice, porque yo exporto vino y me lo están preguntando mis importadores. Bueno, la verdad es que, como siempre decimos, en ACOCER Responde, esto no es que yo soy simplemente el portavoz muchas veces de todo el grupo de profesionales que están detrás de ACOCER Responde. Y que bueno, cada vez que tenemos este programa de radio tenemos a varios profesionales conectados que según van escuchando también me van filtrando algunos de los datos. Por lo tanto, bueno, siempre es un placer poder trabajar en una asociación como esta, sabiendo la garantía y la seguridad de quien está detrás para poder contestar. Bueno, Elena, efectivamente ha habido muchísimos comentarios. Se nos imponía o se nos indicaba que había unas medidas, en unos casos en la información globales, es decir, concepto europeo, y en otras parciales. En este caso, negociación solamente con España. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no hay un acuerdo ni preferencial ni un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. No está. Se inició un procedimiento por el que, por lo tanto, Estados Unidos, que por cierto no es un país signatario de la Organización Mundial de Comercio, por lo tanto, se ajusta el cumplimiento de la legalización y de las normas internacionales según el interés que mejor le convenga, como la mayoría de los países del mundo. Acabo de escuchar a los dos conferenciantes previos, Gustavo y Daniel, a los que felicito por estar en el programa, también de ese carácter proteccionista en algunas medidas en Argentina, pues también la aplicamos en otros. Así que, Elena, efectivamente, Estados Unidos, en el caso de los productos que van desde la Unión Europea, sí hace consideraciones particulares según los intereses estratégicos que tiene el país. En ese sentido, no aplica aranceles globales a la Unión Europea. Perdón, voy a explicarlo mejor. Sí aplica arancel global a los productos que vienen con origen de la Unión Europea, pero puede plantear aranceles paralelos o complementarios según el origen de las mercancías, y en este origen estamos hablando de países individualizados. En este caso, efectivamente hay productos españoles que puedes localizar dentro de la publicación de la Ley Federal de Estados Unidos en la parte de aduanas, si no lo conoces es en el CBP
de Estados Unidos o en la USTAC de Estados Unidos, donde puedes localizar efectivamente según tu partida arancelaria y colocando tu origen España, si te puedes encontrar con la sorpresa de tener un arancel paralelo al arancel general que se está aplicando al producto europeo. Muy bien, Miguel Ángel. Pues muy bien, muchas gracias, Guillermo. Una de las cosas que están un poco candentes, ¿no? Y bueno, cuestionarse si vivimos dentro de una Unión, si la Unión Europea, ¿por qué consiente esto? Que haga diferencias de un país a diferentes tratados, si nosotros podríamos hacer lo mismo desde la Unión Europea o desde España para los diferentes productos en función del estado originario de Estados Unidos. Pero bueno, esto yo creo que daría paso para otro debate y para otro programa. Mira, también Guillermo, también nos pregunta María a través, como digo, del correo electrónico de exportadores por el mundo @acocex.es. Dice María, me ha comunicado la naviera que se ha producido una no descarga en el puerto de destino consignado, por lo que no he podido cumplir con la fecha y lugar de entrega, ya que se había vendido en condiciones DAP, en condiciones DAP, terminal portuaria de ese puerto de destino. ¿Qué me recomiendan hacer y con quién? Bueno, esto, fíjate, una pregunta para José responde que muchas personas estaríamos escuchando que realmente sería una pregunta de consultoría, ¿verdad? Consultoría. Y sobre todo porque ahora generalmente muchas coinciden ahí, yo creo que son los errores siempre, o en temas aduaneros, en temas logísticos, un no despacho de la mercancía en la aduana, una no recepción de la mercancía en las aduanas. Pero así somos en Acocer Responde, que contestamos todo, Miguel Ángel, ¿verdad? Claro que así sí. Que bueno, María, que he tomado nota. Bueno, pues, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Y con quién? A ver, ¿con quién? Obviamente con tu propio operador logístico con el que has trabajado y has contratado todo el tráfico operativo. Problema que vas a tener, María, que muy probable el operador logístico que tú hayas contratado en España, posiblemente sea un transitario, pues a su vez tenga subcontratas con una consignataria o con un servicio de naviera y que luego tenga en el puerto de destino pactado o convenido o bien la dependencia de tener que trabajar con el representado de la propia naviera en ese puerto o bien pues haya llegado a un acuerdo especial con otro transitario al que le mete dentro de eso que llamamos operadores logísticos globales, pero que trabaja a su, digamos, entrecomillado libre albedrío, ¿no? Dicho esto, obviamente tienes un problema bastante grande, bastante problemático. ¿Por qué? Porque realmente operadores logísticos globales no existen en el mundo. Hay grandes compañías, pero que trabajan con subcontratados. Aquí siempre recomendamos, desde Acocer Responde, que antes de que os impliquéis en la contratación de un tráfico internacional, sea aéreo, carretera o marítimo, habléis muy bien con quien contratáis y que os asegure, a ser posible por escrito, aunque sea en el email, que el corresponsal que tiene en destino realmente pertenece a su grupo y que os lo ponga para pedir así responsabilidades, porque si no, por norma general, van a derivar a que el problema es o de la naviera o del corresponsal o del intermediario de la gente de la naviera, con lo cual te van a estar mareando. ¿Qué te recomiendo hacer? En este caso, por favor, pide que la naviera emita la comunicación oficial del phase-out que se ha producido en el puerto de destino. Esto significa que existe un documento que se llama Joint Service que se ha remitido a la autoridad portuaria del puerto de destino en el que se está notificando que el barco no va a hacer escala. Entonces, esa comunicación que tiene una fecha y tiene una hora de emisión y de entrada a la autoridad portuaria ya ha avisado de esa incidencia que se va a producir y en esa incidencia se informa del por qué no se hace ese escalado. Porque no te olvides de que esto es como un parking, el barco no llega al puerto y entra porque hay un muelle, no, lo tiene alquilado, lo tiene reservado, paga unos costes, es decir, si el barco no entra en el puerto, está costando un dinero. Es cierto que luego lo repercute a los cargadores, pero te diría que lo intentaras localizar, ¿vale? El documento por el que se ha notificado el phase-out al puerto y viendo el contenido de lo que hay, sí te recomendaría en ese caso que obviamente te pusieras con los servicios de Acocex, en este caso ya no tanto Acocer Responde, para que pudiéramos poder en todo caso ver si podríamos ayudarte técnica y legalmente en relación a la gestión que has hecho con tu operador logístico. Guillermo, como siempre, Fernando Radio Cómplices nos va a matar. Estamos ya casi llegando, quedan unos segundos para cumplirse la hora del programa. Pero bueno, vamos a ir. Ser lo más concreto Una posible. última preguntita que nos queda muy rápida, por favor, para que no se nos quede ninguna pregunta en el tintero. Mira, Pedro nos dice,
dado que no se puede viajar de momento, ¿sabe si el ICEX va a activar nuevamente las misiones comerciales y ferias? Que me preocupa ya que mis ventas están descendiendo a pesar de tener venta electrónica. ¿Se sabe algo? Pues la respuesta es rapidísima, Miguel Ángel. Pedro, no se sabe nada. Lo único que se sabe en el mercado es que ICEX está de momento haciendo las primeras pruebas test para hacer misiones telemáticas y prospecciones telemáticas, y se está tanteando ahora mismo porque no se tiene muy claro que se vaya a poder viajar dentro de este año con normalidad, con cierta normalidad. Así que te invito a que preguntes al ICEX, en este caso no a nosotros, sino a ICEX, o en tu comunidad autónoma, a tu entidad que promocione la actividad internacional, para ver si lo están haciendo con carácter telemático y ver cómo te puedes apuntar a ello. No te podemos dar una respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, como responsable del servicio de ACOCEX Responde en ACOCEX, en la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Juan, muy rápido, antes de despedir a nuestros invitados, haznos un pequeño resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado con nuestros invitados. Perfecto, ya os dije que no íbamos a acabar en tiempo, como siempre, o sea que no le coge por sorpresa. Muchas gracias a Gustavo y a Daniel por acercarnos la realidad argentina y ver que no tenemos tantas diferencias como ya hemos visto. Hemos hablado de consorcios, de cultura empresarial, de perfiles de directivos, hemos hablado del Mercosur y las barreras, y simplemente adelantar que el próximo lunes hablaremos de Japón. Para el resto de mes hemos pensado en Alemania, en Brasil, en Reino Unido, también como países de referencia. Y ya por último, el 11 de junio, INFEBEX también estará presentando su aporte, su aporte de conocimiento en la reunión que tenemos con los embajadores de República Dominicana. Con lo cual, Miguel Ángel, te doy paso a ti. Sí, ya nos despedimos. Gustavo, muchísimas gracias. Gustavo Irígoras, presidente de la Cámara Argentina de Industria Aceitera y de Centro de Exportadores de Cereales. Como he dicho al principio, es un placer, un orgullo que estés aquí con nosotros en esta mañana en Exportadores por el Mundo. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que también ha sido para mí un placer compartir esta hora de diálogo y de coincidencia sobre todo, y a disposición para seguir conversando. Muchísimas gracias, Gustavo. Daniel Grifop, consultor en comercio internacional, despachante de aduanas. Muchísimas gracias, muy buenos días por estar aquí con nosotros y volver a reencontrarnos después de tanto tiempo. Un gusto estar en contacto con vos, Miguel, Juan. La verdad que es una alegría estar en contacto con ustedes siempre, con Guillermo también, así que les mando un abrazo y les deseo lo mejor. Un afectuoso saludo para ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias a vosotros cómplices que cada lunes os juntáis con nosotros y seguís este programa de divulgación del comercio exterior, esta pequeña reunión entre colegas para hablar de lo que nos apasiona y que nos gusta, que es el comercio exterior. Ya sabéis, os esperamos la semana que viene aquí en Exportadores por el Mundo y aquí en Radio Cómplices. Muchísimas gracias, chao y hasta la semana que viene. Bueno, pues esto ha sido la conversación, charla y enseñanza que ha tenido el programa Exportadores por el Mundo en el programa. Y, como no, decir gracias por estar en Radio Cómplices junto a Miguel Ángel Martín y sus invitados. Siempre una oportunidad de aprender y, sobre todo, una oportunidad de querer estar al corriente y en la actualidad con todo lo referente al mundo del comercio exterior.